Ahora sí, ingeniero, está compartiendo. Ingeniero, se ve. Se ve. La pizarra. Sí, se ve, ingeniero, se ve. Bueno, jóvenes, hoy empezamos el tema más importante de la materia y espero que se entienda. Dinámica de una partícula. Bien. Bien, la dinámica, como ustedes saben, es una rama de la mecánica que estudia la relación causa-efecto. A diferencia de la cinemática, que solamente analiza el movimiento de la partícula o del cuerpo rígido. Es decir, aquí interesa la relación entre la causa y el efecto. Y el efecto es el movimiento. Y la causa, a la causa le vamos a dar el nombre de fuerza. Es decir, todo aquello que es capaz de generar movimiento, toda aquella interacción que es capaz de generar movimiento será una causa y el efecto del movimiento. Y como ustedes ya saben, una partícula es un elemento de dimensiones muy pequeñas, no tan pequeñas que son despreciables sus dimensiones con respecto a la trayectoria que recorre. Bien, entonces lo que se va a estudiar ahora es el movimiento de una partícula considerando las fuerzas o las interacciones que producen ese movimiento. Bien, ahora, ese estudio se realiza a través del desarrollo de lo que se llaman leyes de conservación. Leyes de conservación de la dinámica, que para el tema de mecánica son tres. Conservación de la cantidad de movimiento, P, esta magnitud la vamos a definir en detalle, cantidad de movimiento. Una segunda ley, que es conservación de la energía, y una tercera magnitud vectorial, que es el momento angular. Bien, entonces, la idea es que ustedes entiendan las leyes y aprendan a aplicarlas. Bien, ahora, no debe perderse de vista algo muy importante, que el desarrollo de la ciencia en general sigue dos caminos. De lo general a lo particular, que es el método deductivo, y de lo particular a lo general, que es el método inductivo. En general, el método inductivo es el que se sigue al formular las leyes de la física. Y el método deductivo es el que se sigue en aplicaciones de ingeniería. ¿Se entiende, jóvenes? Para que se entienda, formulación de las leyes de la física. Un día Newton estaba debajo de una manzana descansando y cae la manzana. Entonces, a partir de este hecho particular, la caída de la manzana, Newton genera la ley de gravitación universal. Este es un típico ejemplo de un
proceso inductivo. De un caso particular, que es la caída de una manzana, como cuenta la historia, ¿no? Newton, o una persona en particular, deduce la fórmula de gravitación universal. En particular, ya vamos a ver más adelante que en realidad Newton logra esto gracias a todas las observaciones astronómicas de los antiguos, de los antiguos de Tycho Brahe y de las leyes de Kepler, que antecedieron la formulación de esta ley. Pero la clave aquí es que de un caso particular, que es la caída de la manzana, se deduce la ley de gravitación universal. Es un proceso inductivo. Ahora, en ingeniería lo que vamos a hacer es dar por válida, se acepta la ley y se la aplica. Es un proceso deductivo porque voy de algo que es general y hago aplicaciones particulares. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero, se entendió. Bien. Otro ejemplo típico de la física es la ley de inducción de Faraday. Un día había una bobina, ¿no es cierto? Y Faraday, y esta bobina estaba conectada a una lamparita. Y Faraday lo que hace es introducir un imán en el núcleo, en el centro de la bobina. Y lo sube y lo baja. Lo sube y lo baja. Y observa que el trabajo mecánico de subir y bajar el imán dentro de la bobina termina generando una corriente eléctrica y hace que haya energía eléctrica. Bien, entonces un campo eléctrico, un campo magnético variable en el tiempo, genera un campo eléctrico. Entonces aparece la ley de inducción de Faraday. Ahora, las aplicaciones de la ley, este es un proceso inductivo, porque de un caso particular, que es el movimiento de un imán dentro de una bobina, se formula la ley. Bueno, hay infinidad de casos. Entonces, lo que les tiene que quedar claro es que nosotros vamos a seguir el método deductivo. Es decir, vamos a asumir que las leyes de la física son verdaderas, de la física clásica, de la mecánica clásica, son válidas, son verdaderas, y luego la idea es que se entienda el concepto y que ustedes aprendan a aplicar eso a casos prácticos y problemas de ingeniería. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí, ingeniero. Sí. Bien, entonces vamos a empezar con la primera ley, que es la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Para la cantidad de movimiento se usa una letra cantidad de movimiento, se usa una letra, la letra P, cantidad de movimiento, y es un vector, Bien, la cantidad de movimiento se define, o sea, es una definición como el producto de la masa de la partícula por su velocidad. Ya se verá más adelante por qué esta definición es útil. Entonces, si se tiene un sistema de referencia X y Z con un observador inercial O y una base que orienta el espacio, y se tiene una partícula que se mueve siguiendo una trayectoria determinada, y esta partícula tiene una velocidad v y una masa m, su cantidad de movimiento se define, por definición, vale masa por velocidad. ¿Se entiende?
Entonces, fíjense que es cantidad de movimiento, o sea, cuánto movimiento tiene una partícula es una combinación de masa y de velocidad. Voy a poner un ejemplo. Tienen un escarabajo, una petita, con una masa muy pequeña, ¿de acuerdo? Pero que tiene una gran velocidad. Su cantidad de movimiento va a ser masa por velocidad. Y también puedo tener un tremendo camión con acoplado donde tengo una gran masa, pero una velocidad baja. Entonces, fíjense, en este caso, ¿cuánto vale la cantidad de movimiento? Una pequeña masa, pero animada de una gran velocidad. Y en este caso, ¿cuánto vale? Una gran masa, pero animada de una pequeña velocidad. Ambas cantidades de movimiento van a ser iguales. Podrían ser iguales, o sea, dependiendo de la combinación de los valores. Lo que quiero decir es que la cantidad de movimiento es la combinación de dos magnitudes. Por un lado, una magnitud escalar, que es la masa, y por otro lado, la velocidad, que es una magnitud vectorial. ¿Se entiende el concepto de cantidad de movimiento? Sí, ingeniero, se entiende. El producto de estos ambos. O sea, no solamente es el producto de la masa por la velocidad, sino que, o sea, desde el punto de vista algebraico, es el producto de la masa por la velocidad. Lo que quiero decir es que un objeto tiene una cantidad de movimiento como combinación de dos factores, masa y velocidad. Bien, ahora, esta magnitud, ¿qué unidades tiene? Bueno, las unidades de P serán unidades de masa por unidades de longitud sobre tiempo, que es unidades de velocidad. En el sistema metro kilo segundo, MKS, esto se mide en kilos por metro por segundo y no tiene un nombre particular. Y en el sistema CGS, centímetros, gramo segundo, será gramo centímetro por segundo. Bien, ahora, como P es un vector, su módulo vale masa por velocidad. La dirección de P coincide con la dirección de la velocidad. Y el sentido de P coincide con el sentido de la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? O sea que fíjense que desde el punto de vista vectorial, este es el vector que manda. Ahora, tanto P como B son dos vectores colineales. ¿Qué significa que sean colineales? Bueno, que si este es el vector velocidad, el vector P va a ser paralelo. Puede ser así o puede ser así. Entonces, en este caso, P son todos paralelos, porque será M por B con M mayor que 1. En este caso, P es igual a M por B con M menor que 1. Y si tuviéramos este caso particular, donde esto es igual, será P igual a M por B con M igual a 1. ¿Se entiende? Son vectores colineales. La masa solamente tiene un efecto multiplicador. ¿Qué
que puede incrementar la longitud del vector B o achicar la longitud del vector B dependiendo de si es mayor o menor que 1. ¿Se entendió? Sí, Ingeniero. ingeniero. Bien. Entonces, a partir de este concepto básico de cantidad de movimiento, vamos ahora a deducir las 3 leyes de la dinámica. ¿Qué dicen las 3 leyes de la dinámica? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice la primera ley, la segunda ley y la tercera ley? Cuando estudiaron en colegio, cuando estudiaron en física 100. La ley de la inercia, la ley de la fuerza y la ley de acción y reacción. Entonces, la ley de inercia, la segunda ley de Newton y la tercera ley es acción y reacción. Bueno, ¿y qué dice? Empecemos con la primera. ¿Qué dice la ley de inercia? ¿Qué dice la ley de inercia? Que si dejamos las cosas tranquilas, no va a haber ningún cambio, menos de que nosotros lo hagamos. A ver, la ley de inercia dice lo siguiente, que una partícula que se encuentra en movimiento tiende a mantener ese estado, a menos que exista una acción externa que la haga cambiar. En otras palabras, jóvenes, si la partícula tiene una cantidad de movimiento P igual a M por B, ¿cómo va a ser esto? Una constante. Eso es la ley de inercia. La cantidad de movimiento se mantiene constante a menos que exista una acción externa que haga que esto cambie. Si yo tengo esta partícula que se está moviendo con una masa y una velocidad y no hay una acción externa, esta partícula se moverá eternamente con esa masa y esa velocidad. No va a cambiar su estado de movimiento. O sea, su cantidad de movimiento, la ley de inercia se expresa de esta forma. La cantidad de movimiento de una partícula es una constante vectorial. Es una constante vectorial, a menos que exista una acción externa que haga que esto cambie. Si no hay una acción externa que esto cambie, que haga que esto cambie, la cantidad de movimiento no se va a modificar. ¿Se entiende? Entonces, la formulación matemática de la ley de inercia a través del concepto de cantidad de movimiento es que en ausencia de fuerzas externas, ¿cómo es la cantidad de movimiento? Una constante. Que también podría ser M por B o podría ser 0, si B es 0. O sea, si está en reposo, va a seguir en reposo eternamente, a menos que haya algo que la saque del reposo. Si está en movimiento, seguirá en movimiento eternamente, a menos que haya algo que cambie ese estado de movimiento. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, se entendió. ¿Todos lo entendieron? Ingeniero. Sí, ingeniero. En otras palabras, la cantidad de movimiento, jóvenes, es una constante vectorial. A menos que exista una acción externa que haga que eso cambie. Bien. Bueno, vamos a la segunda ley. ¿Qué establece la segunda ley? Bueno, la segunda ley, ¿qué establece? Muy bien, algo muy simple. Que si yo tomo la cantidad de movimiento y derivo esto con respecto al tiempo, uno obtiene esta expresión. Y al cambio de la cantidad de movimiento en función del tiempo le vamos a dar un nombre: fuerza. Entonces, ¿qué es una fuerza? Una fuerza es todo aquello que es capaz de cambiar la cantidad de movimiento
en el tiempo. Entonces, si a esta derivada yo la llamo fuerza, me queda la expresión general que fuerza es igual. ¿De acuerdo? Y si ahora introducimos una nueva hipótesis, que M es una constante, entonces F será M por la derivada de B respecto de T, porque si esto es una constante puede salir, si no es una constante no sale, hay que derivar la masa. Entonces en este caso esto vale masa por aceleración. La segunda ley de Newton. Y donde ya se sabe que toda interacción, la palabra interacción, toda interacción, ¿no?, se entiende como un cambio de la cantidad de movimiento en el tiempo. Y esa interacción recibe el nombre de fuerza, interacción, cambio de la cantidad de movimiento en el tiempo. Son sinónimos. ¿Y cuánto tiene que valer eso para masa constante? Masa por aceleración, lo acabamos de demostrar. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Acabamos de demostrar la segunda ley de Newton. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ahora, si ustedes se fijan aquí, fuerza, si ahora uno considera el módulo, vamos a analizar esto primero. Entonces, esto tiene un módulo que vale masa por aceleración. La dirección de la fuerza coincide con ¿quién? Con la dirección de la aceleración. El carácter vectorial está dado, fuerza dado por la aceleración, y el sentido de la fuerza coincide con el sentido de la aceleración. ¿Estamos? Entonces, el vector fuerza y el vector aceleración están vinculados entre sí. ¿A través de quién? De la masa. O sea, en otras palabras, la fuerza por unidad de masa, paso dividiendo, ¿qué es? Una aceleración. Es otra forma de ver el concepto de aceleración. La aceleración no es otra cosa que una interacción por unidad de masa. Es una interacción por unidad de masa, eso que genera una aceleración. ¿Estamos? Ahora, ¿qué unidades tiene la fuerza? Bueno, si se trabaja, las unidades de fuerza serán unidades de masa por unidades de longitud sobre tiempo cuadrado. En el sistema MKS, si la masa se mide en kilos y la aceleración en metros por segundo cuadrado, esto es 1 newton. Y si en el sistema CGS se tiene que 1 gramo por 1 centímetro sobre segundo cuadrado, será una dina. Bien, en otras palabras, jóvenes, ¿qué es 1 newton? Si se tiene 1 kilo y se le aplica una fuerza de 1 newton, se tiene una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. Si se tiene 1 gramo y se le aplica una dina, se tiene una aceleración de 1 centímetro por segundo cuadrado. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, Se entiende, se entiende. Bien. Ahora, todos sabemos que si esta es la Tierra y esta es una masa determinada, una masa de 1 kilo es atraída ¿con qué fuerza? Con una fuerza de 1 kilo. Sí. Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, el peso, mg,
es igual a la fuerza con que la Tierra atrae ese cuerpo. Bien, entonces esa fuerza necesariamente, entonces un kilo masa va a generar un kilo fuerza. Entonces, si consideramos la relación, la aceleración en este caso va a ser G, 9.8 metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, la fuerza para mover un kilo, si yo aplico aquí un kilo fuerza, ¿qué aceleración voy a tener? 9,8 metros por segundo cuadrado. Si aplico a un kilo un newton, ¿qué aceleración voy a tener? 1 metro por segundo cuadrado. Por lo tanto, 9,8 newtons son un kilo fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Y en la práctica de la ingeniería se usa mucho la relación aproximadamente 10 newtons son aproximadamente un kilo fuerza. Bien, y se usan múltiplos. Newton, decanewton, hectonewton. Y se usan múltiplos. Newton, decanewton, hectonewton, kilonewton, meganewton, giganewton, decinewton, centinewton, milinewton. Bueno, las más usadas son estas tres. ¿De acuerdo? Sí, ¿Entendido, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ¿Todos lo ingeniero. entendieron? Sí, ingeniero. Ingeniero. Bueno, llegado a este punto, jóvenes, comentarles lo siguiente. Si uno analiza el módulo de la fuerza con la masa por la aceleración, esto no es otra cosa que la ecuación de una línea recta. Si esto es y, igual, esto es la pendiente y esto es x. Es una ecuación de una línea recta que pasa por el origen. ¿De acuerdo? Entonces, uno dice, ¿cómo Newton se dio cuenta de esta ley? Muy simple. Con las experiencias de Galileo, Newton se puso a pensar y agarró y graficó la fuerza y la aceleración. ¿Y qué obtuvo? Obtuvo los puntitos así. Entonces el tipo dijo, esta es una línea recta. Y después agarró y dijo, se dio cuenta que la tangente de este ángulo, ¿cuánto vale? La masa. O sea que la ecuación de esta línea recta, ¿cuánto es? F igual a masa por aceleración. O sea, se hicieron mediciones de fuerza y aceleración, F1 a 1, F2 a 2, y así siguiendo, y se marcaron los puntitos. A1, F1. Se marcaron los puntitos. ¿Se entiende? Y se dieron cuenta que la ecuación era una línea recta. Es decir, que existe proporcionalidad directa entre la fuerza y la aceleración. Y la proporcionalidad es lineal. Esa es la primera potencia. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bueno. ¿Se entendió hasta acá? Sí, ingeniero, se entendió. Bien, ahora vamos a considerar una partícula que tiene una cantidad de movimiento P1 igual M1 por V1 y otra partícula que tiene una cantidad de movimiento P2 M2 por V2. Sí, ingeniero. Bien. Si yo ahora considero esto como un conjunto aislado,
La cantidad de movimiento del sistema, ¿cuánto vale? M1 por B1 más M2 por B2. O si quieren, P vale P1 más B2. Como este es un sistema aislado, por la ley de inercia, ¿cuánto es su cantidad de movimiento? Es una constante. Por la ley de inercia, porque el sistema está aislado. ¿Se entendió hasta aquí? Sí, ingeniero. Entonces, si ahora yo derivo estos tres elementos, queda que dp1 a dt más dp2 a dt es igual a 0, porque la derivada de una constante es 0. O sea que dp1 a dt es igual a menos dp2 a dt. Pero de la segunda ley de Newton, dp a dt, ¿qué cosa es? Es la fuerza. Le hemos dado, a esta derivada le hemos dado el nombre de fuerza, de interacción. O sea que esto se puede escribir como F1 es igual a menos F2. A toda acción le corresponde una reacción igual y opuesta. ¿Se entendió? La tercera ley de Newton. ¿Estamos? Estamos, ingeniero. 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 ¿Qué diferencia hay entre lo que estudiaron en colegio, en física básica, y lo que acaban de escuchar? Que solo nos daban la fórmula. ¿Y hoy qué hicimos? Deduciendo. No demuestro. Hoy demostramos. ¿Y se entendió? Sí, sí, se entendió. Sí, ingeniero. Ingeniero, ¿podría repetir lo del sistema aislado? ¿Cuál quieres que repita? ¿Qué cosa quieres que repita? El diagrama del sistema aislado no. El diagrama del sistema aislado. En vez de considerar una partícula, voy a considerar dos partículas. Esta que tiene una cantidad de movimiento M1, B1, y esta otra que tiene una cantidad de movimiento P2 igual a MB2, P2. ¿Se entiende? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Ahora, considero que este sistema voy a considerar. Considero el sistema de las dos partículas, no una, porque si considero una, esta está afectada por la 2, y si considero la 2, está afectada por la 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tomo como sistema aislado las dos. Entonces este es el sistema aislado, el que considera las dos. Entonces si el sistema que considera las dos, ¿qué cantidad de movimiento tiene? La suma de P1 más P2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y como es un sistema aislado, ¿cómo es su cantidad de movimiento? Constante. Es constante, porque está aislado. Y si ahora derivo, ¿estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo, jóvenes, o no están de acuerdo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, si recuerdan de la segunda ley, a esta magnitud, ¿qué nombre le dimos? Interacción o fuerza. O sea que esto es la fuerza que actúa sobre la partícula 1, más esto pasó al otro lado, menos esto es la fuerza que actúa sobre la partícula 2. Entonces, como son dos partículas que interactúan,
Las acciones de F1 sobre 2 generan una reacción de 2 sobre 1. ¿Y cómo son? Iguales y opuestas. ¿Lo ven? Igual y opuesto. La acción de 1 sobre 2 es igual y opuesta a la acción de 2 sobre 1. A toda acción le corresponde una reacción que es igual y opuesta. A toda acción le corresponde una reacción que es igual y opuesta. ¿Se entiende ahora? Sí, ingeniero. Ingeniero. ¿Se aclaró, joven, el que preguntó? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Ahora, ¿se entendió hasta acá? Entonces, las tres leyes de la dinámica se expresan como P constante, como dP de T igual a F igual a dm dB a dt, y para masa constante, masa por aceleración, y dP1 igual a F1 a dt es igual y opuesto a dP2 a dt igual a F2. Ley de inercia, segunda ley de Newton, tercera ley de la dinámica. ¿Se entendió? Y todo está definido a partir de una magnitud fundamental. ¿Cuál es la magnitud fundamental? La cantidad de movimiento. Bien. Ahora, presten atención aquí. De esta expresión, si el sistema está aislado, ¿cuánto vale la fuerza? Porque está aislado. Y si esta derivada es igual a 0, entonces P, ¿cómo es? Constante. Se conserva. No cambia. Entonces, jóvenes, por eso se llama ley de conservación. Porque si el sistema está aislado, esta magnitud básica llamada cantidad de movimiento se conserva. En todo sistema aislado, la magnitud fundamental cantidad de movimiento no cambia, se conserva, se mantiene constante. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué se llama ley de conservación? Sí, ingeniero, se entiende. Bien. Ahora, vamos a suponer que se tiene una partícula que se mueve con respecto a un sistema inercial, con un observador I, J y K. Y la partícula tiene una trayectoria como esta, con una velocidad v y una masa m. Y sobre esa partícula actúa una fuerza F. Bien, entonces en la terna intrínseca, aquí tendré el vector tangente, aquí tendré el vector normal y aquí tendré el vector binormal. Entonces, la aceleración se expresa como dv de t, según t, más b cuadrado sobre ρ, según n. Y si se multiplica por la masa,
Se tiene esto. ¿Y esto qué es? La fuerza resultante. Y la fuerza resultante tiene una componente tangencial y una componente normal. Entonces, para entender el gráfico, el dibujo, si la partícula se mueve con esta velocidad según la dirección tangente y según la dirección normal, entonces la fuerza será esta y tendrá una componente tangencial, que ¿cuánto vale? Y tendrá una componente normal, que ¿cuánto vale? mv cuadrado sobre el radio según la dirección normal. Entonces la fuerza, jóvenes, es la composición de la componente tangencial y la componente normal. Ahora, como ambos están multiplicados por la masa, si yo aquí, ¿esto qué va a ser? Esto será la aceleración normal y esto será la aceleración, la componente tangencial de la aceleración. Fíjense que ambos vectores, este es el vector aceleración y este es el vector fuerza. O sea, ambos vectores son colineales. Si esto es fuerza, esto es aceleración. O la aceleración está multiplicada por la masa, o puedo tener también este caso. En este caso la masa es menor que 1, en este caso la masa es mayor que 1. ¿Se entiende? Sí, sí, ingeniero, se entiende. Ahora, esto es válido si la masa es constante. Es una hipótesis. ¿Qué pasa si la masa no es constante? Bueno, es muy simple. Masa distinto de constante. Entonces, la cantidad de movimiento. Entonces, como la masa no es constante, al derivar, obtengo la fuerza. Pero esto lo tengo que derivar. Entonces me queda. Esto lo puedo expresar como m por b según t. Entonces derivo este triple producto. Y esto, como ustedes ya saben, vale esto. Entonces, de aquí se obtiene, ordenando, la fuerza será tangente con tangente, entonces me queda m por dv de t, que es este término, más b por dm a dt, según la dirección tangente, más b cuadrado sobre el radio. Y esta es la expresión para masa distinto de constante. ¿Se entendió? Ahora, F es igual a m por dv de t, según la dirección tangente, más fíjense que esto es para masa constante. Esto es para masa constante. Bien, la diferencia entre una y otro, ¿qué es?
es este término. Entonces, en la interpretación gráfica, yo tendré este término más este término. Y la normal es la normal. Bien, entonces la fuerza es esta. Pero la aceleración, jóvenes, es de b de t. La aceleración es b cuadrado sobre el radio y m de b de t, o sea, este valor. Porque esto es b cuadrado y este pedazo de aquí es de b de t. O sea que en este caso, entre fuerza y aceleración, existe un ángulo. Ya no son colineales, porque este término hace de que se pierda el paralelismo. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Se entendió o no se entendió? Sí. Bueno, jóvenes, hasta aquí. Seguimos la clase que viene. ¿De acuerdo? De acuerdo. Gracias. Nos vemos el jueves. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego.